Me llamaron obsoleta delante de todo el equipo directivo. Sin preámbulos, sin previo aviso, solo 5 palabras limpias como una guillotina. Aquí no necesitamos redundancia. La voz pertenecía a Ellis Granger, nuestro recién nombrado director de transformación. Aunque nadie fuera de su propio reflejo, había usado el título en serio. Estaba de pie detrás de mí con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos de un traje de lino tan agresivamente beige que deberían haber venido con un acuerdo de confidencialidad. Su tono era ligero e irónico, casi aburrido, como si estuviera criticando un plato de un menú que no tenía intención de pedir. Estaba a mitad de una diapositiva, literalmente, explicando al equipo las métricas de cumplimiento del tercer trimestre, 98,6% de precisión en la entrega a costes de inventario, un 14% más bajos. Interanual estabilidad del sistema en su punto más alto en 7 años. Mis métricas, mi legado, mi sangre en el cemento. Y entonces, redundancia. Un murmullo recorrió la sala, más vibración que sonido. Alguien se aclaró la garganta. Una silla crujió. El tipo de silencio que te hacía sentir desnuda y olvidada al mismo tiempo. Ellis no apartó la mirada. No parpadeó. Solo sonrió como si fuera un juego que ya había ganado. Llevaba 6 semanas en la empresa. 6. Yo llevaba allí 12 años. 12 años de turnos, en festivos, llamadas de crisis a las 2 de la madrugada y negociaciones con proveedores extranjeros realizadas desde aparcamientos de hospitales porque no quería que mi madre me oyera hacer negocios mientras moría en la UCI. Pero nada de eso le importaba a Ellis. No estaba aquí por la historia, estaba aquí por los titulares. Cerré el portátil suavemente, sin sarcasmo, sin defensa, solo un asentimiento hacia el vicepresidente de operaciones y un susurro: tú tienes el resto. Luego salí, no rápido, no lento, simplemente, deliberadamente. Mis tacones no resonaban contra los suelos de hormigón pulido, se abrían paso a través de ellos. Cuando llegué al baño, cerré con llave la puerta del último cubículo, me senté en la tapa del inodoro y conté las grietas del azulejo hasta que mis manos dejaron de temblar. 9. El mismo número de departamentos que había ayudado a reestructurar. El mismo número de veces que había sacado a esta empresa del colapso operativo. La ironía no se me escapó. No lloré. No grité, simplemente me senté allí, dejando que la humillación se transformara en algo más útil, algo más pesado, más denso. Peso. Si Ellis quería hablar de peso, aprendería que algunos de nosotros no nos dejamos llevar. Nosotros llevamos. Y yo llevé esta empresa cuando el último director general desapareció durante 2 semanas durante una auditoría de aduanas y me dejó con el contrato de un despliegue de $40 millones. Nos llevé a través de un ataque de ransomware cuando nuestro director de tecnología tuvo una crisis nerviosa y olvidó sus propias contraseñas. La llevé cuando tuvimos que despedir a 27 personas y fui yo quien se quedó hasta tarde para escribir cartas de recomendación personalizadas para cada uno de ellos. Pero nada de eso estaba escrito en mi americana. Ellis vio a una mujer 10 años mayor que él, una que no coqueteaba en las reuniones, ni usaba la palabra sinergia, como un hechizo mágico. Vio estabilidad y la confundió con estancamiento. Vio competencia y asumió complacencia. Lo que no vio, lo que ninguno de ellos ve nunca hasta que es demasiado tarde, fue el libro de cuentas que guardaba en mi cabeza. Cada victoria, cada traición, cada recibo. Salí del baño 23 minutos después con el rostro compuesto y la voz firme. En mi escritorio había una pequeña tarjeta doblada con mi nombre escrita a mano por alguien que no reconocí. Interesado en sincronizar a las 15:30. Sala de cristal A, E. Qué pintoresco. Una ejecución con una invitación de calendario. Le envié un mensaje a mi marido yo. Supongo que es la hora. Él. ¿Quieres que compre vino o dinero para la fianza? Yo. Quizá ambos. A las 15:28 acá entré en la sala de cristal A. Ellis ya estaba sentado con las piernas cruzadas bebiendo un batido de matcha
como si alguien le hubiera retado a personificar la palabra suficiencia. A su lado, la jefa de HH, Candace Eng, estaba sentada con una sonrisa corporativa lo suficientemente afilada como para cortar un currículum por la mitad. Marin, dijo Ellis cálidamente, como si no acabara de destripar mi carrera delante de media empresa. Ha sido una verdadera piedra angular, pero es hora de que reimaginemos nuestros cimientos. No respondí. Candace deslizó una carpeta sobre la mesa, pesada, brillante, preimpresa. Finiquitos 6 meses, beneficios completos, derechos adquiridos intactos, acuerdo de confidencialidad opcional, pero sugerido. Era un soborno disfrazado de misericordia. Lo hojeé sin parpadear. ¿Queréis que me vaya?, dije secamente. Pero queréis que me vaya en silencio. La sonrisa de Ellis nunca vaciló. Sin malos rollos, por supuesto. Te mereces caer de pie. Firme, con calma, suavemente. El bolígrafo apenas dejó una mella. Luego le estreché la mano el tiempo suficiente para que se sintiera cómodo y salí como si fueran a almorzar. Esa noche me serví una copa de Barolo de una botella que había estado guardando para mi próximo ascenso. Luego abrí la caja fuerte ignífuga de mi armario y saqué la carpeta que Ellis no sabía que existía. Holloway Logistics, consulta de adquisición. Confidencial. No era nueva. Llevaba meses hablando con ellos. Holloway era la columna vertebral logística de la mitad de nuestra cadena de suministro y yo misma había redactado el contrato de asociación original. Sabía exactamente qué hilos tirar, qué cláusulas citar y qué puntos ciegos Ellis había pasado por alto en su recorrido express por el organigrama de la empresa. 2 firmas. Eso es todo lo que se necesitaría para desentrañar la estabilidad operativa del reluciente nuevo reino de Granger. No un golpe de estado, una corrección silenciosa. Y para cuando llegara la siguiente reunión de la Junta, no habría gritos. Habría preguntas, correos, hojas de cálculo, llamadas de proveedores preguntándose por qué el servicio se había ralentizado, por qué los precios habían cambiado, por qué al mapa de transformación de Granger de repente le faltaban todas las ruedas. Ni siquiera me vería venir, porque para entonces yo no estaría al otro lado de la mesa, estaría detrás de ella, escribiendo el orden del día. Lunes por la mañana, 7:48. Estaba sentada en mi coche fuera del parque de oficinas del sur de Holloway Logistics, viendo cómo la niebla se despegaba del asfalto como si llegara tarde a algo. No había dormido mucho. No se duerme la noche antes de una guerra, especialmente cuando es del tipo silencioso el que se libra en salas de conferencias selladas con bolígrafos y sonrisas forzadas. Tomé aire, revisé mi reflejo y salí del coche. El edificio era un rectángulo de cristal agazapado entre 2 pasillos de almacenes. Sin marcar, sin señalización, solo el zumbido de las unidades de carga refrigerada y una única puerta con teclado numérico en el extremo más alejado. Introduje el código que me habían dado 3 semanas antes durante mi segundo café exploratorio, con Olivia Tan, la directora financiera de Holloway, y hasta hace poco mi más fiera rival en adquisiciones. Estaba esperando justo dentro del vestíbulo, vestida con su habitual traje gris suave con zapatillas blancas y sin paciencia para conversaciones triviales. «¿Llegas pronto?», dijo entregándome una tarjeta de identificación. «Me gusta eso». «¿Tienes los contratos?», pregunté. Asintió una vez y se dio la vuelta, por el pasillo a través de una puerta y hacia una sala de operaciones sin ventanas. 3 personas ya estaban sentadas, 2 abogados que no reconocí y Leonard Xu, el fundador de Holloway. 65 años, artrítico y brillante. Levantó la vista de su tableta el tiempo suficiente para murmurar. «Empecemos». Los documentos ya estaban dispuestos. Toda la preparación estaba hecha. Todas las firmas pendientes. Me incliné sobre la mesa y cogí el bolígrafo. Este era el momento. Hacía 6 semanas, Ellis Granger había destrozado públicamente mi carrera con un derribo de 5 palabras. Hoy estaba a punto de asumir una participación mayoritaria silenciosa
en la única empresa de la que dependía toda nuestra logística de salida, y nadie en mi antiguo trabajo lo sabía. No era venganza, era poder de negociación, un contrapeso de combustión lenta, legalmente hermético y totalmente financiado a la idiotez engreída que había intentado borrarme. Firmé mi nombre con mano firme y una lenta exhalación. Luego transferí los fondos desde 3 cuentas todas limpias. Mi finiquito de la empresa que me descartó como un tóner caducado. Una antigua inversión que había hecho en una plataforma B2B durante su ronda de financiación inicial y que había olvidado hasta que salió a bolsa. Y la que todavía me revolvía el estómago, una retirada parcial del fideicomiso de mi padre, el que había creado para mi jubilación, antes de que el cáncer le hiciera olvidar lo que era un balance. Él lo habría entendido. A las 9:13 TC poseía el 48% de Holloway Logistics. A las 9:46 AM, un acuerdo de préstamo puente elevó esa cifra al 51%, mayoría. Silenciosamente, sin un solo titular, nos dimos la mano. Leonard me miró con el respeto cauteloso de alguien que reconoce un tablero de ajedrez cuando lo ve. Vas a ser un problema, dijo. Voy a hacer la estructura, respondí. A las 10:12 SACO salí del edificio y asumí un nuevo papel, no de directora general, no de directora, ni siquiera de nada interino, simplemente propietaria. Y mientras Ellis Granger probablemente se felicitaba en ese mismo momento por otro trimestre de optimización de costes, yo estaba sentada en un coche aparcado redactando la primera de las 3 cartas que llegarían al escritorio de nuestra antigua empresa el miércoles. Nada abierto, sin fuegos artificiales. Solo un aumento de tarifas del 12% con efecto inmediato, y una nota explicando que toda la programación de fletes preferente se pausaría para su reevaluación, debido a la congestión de volumen y la realineación estratégica. Palabras que no significaban nada, pero sonaban a todo. Ellis no entraría en pánico, todavía no. Asumiría que era un bache del mercado, una onda en los plazos de los proveedores. Pero para cuando se diera cuenta de que congestión era el código para despediste a la mujer equivocada, su margen del 4º trimestre ya estaría sangrando en rojo. Aún así, este no era el momento de regodearse, era el momento de escuchar, porque la guerra susurra antes de gritar. Ese susurro llegó a las 14:17 AM. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Prefijo de Nueva York. Dejé que sonara una vez. 2 veces. Luego llegó el mensaje de texto. ¿Has estado ocupada? Estoy intrigada. Es. Sin nombre, sin firma. Pero sabía quién era. Sienna Lockwood, la antigua mentora de Ellis y la mujer que había sido discretamente apartada de la empresa hacía 2 años durante una optimización ejecutiva. Se decía que había aceptado un paracaídas dorado y había desaparecido en Italia, pero nadie como Sienna desaparece. No de verdad. Hibernan, recopilan datos, afilan cuchillos hechos de números. Miré el mensaje como si pudiera morder, y luego respondí, hablemos. 5 minutos después me envió una invitación de calendario. Mañana, 15:00 Zoom cifrado, sin asunto. Pero no lo necesitaba. Ella lo sabía, o al menos lo sospechaba, lo que significaba que no estaba sola, y eso me hacía peligrosa. Esa noche revisé el organigrama de Holloway por 3ª vez. No porque no lo conociera, sino porque necesitaba sentir cómo se tensaban los hilos. La logística no era sexy, no era tendencia en Twitter, pero movía el mundo. Y Ellis Granger, con todo su pedigrí y postureo, había construido su plan de transformación sobre una base que yo le había robado silenciosamente de debajo de sus zapatillas de $600. Pensó que me había reemplazado con un algoritmo y una palabra de moda, pero no sabía que los camiones ahora eran míos, y definitivamente no sabía sobre las salvaguardas que había dejado incrustadas en las cláusulas del contrato con los proveedores, las que él había aprobado sin leer. Ellis se había llevado la corona, pero yo me había llevado las carreteras.
Y en este juego eso era lo que importaba. A las 6:04 del día siguiente mi bandeja de entrada se iluminó. Asunto urgente. Interrupción de suministro corredor. Oeste de Marcus Bell, analista. Senior de logística. El cuerpo del correo era breve. Estás viendo los mismos retrasos de Holloway 3, pedidos retrasados. Plazos de entrega vagos. Podrías contactar con tus antiguos contactos. Miré la pantalla durante un largo momento antes de escribir. Lo investigaré. Hablamos después de las 10. Luego le di a borrar. No porque no quisiera ayudar, sino porque ya lo había hecho. Este era el punto de no retorno. Podría haberme ido después del finiquito. Podría haberme tomado unas vacaciones, encontrar un trabajo con una mejor cultura y seguir adelante. Pero seguir adelante es algo que haces cuando te han herido. Construir poder de negociación es lo que haces cuando te han insultado. No solo me habían despedido, me habían menospreciado. Tratado como basura por un hombre que pensaba que el liderazgo era un peinado y una especialización de máster. Ahora yo era su sombra, su margen, su tormenta, y apenas estaba empezando. La primera llamada llegó a las 10:27 h. Hola, Marín. ¿Tienes un minuto? Era Talia de compras. De voz suave, siempre educada, el tipo de empleada que todavía decía retomar el tema, como si no fuera una amenaza. Reconocí el tono incluso antes de que terminara la frase, algo iba mal. Holloway ha retrasado 2 de nuestros envíos prioritarios hasta el próximo viernes, dijo. Han dicho algo sobre el equilibrio de carga, pero no cuadra. Llevamos 5 años en el nivel preferente. Solo quería avisar. Pensé que quizá conocías a alguien que pudiera escalarlo. Mantuve la voz firme. Gracias, Talia. Déjame investigar. Colgué y me quedé mirando el techo. Había comenzado. Los retrasos no eran accidentales. Estaban diseñados una fricción estratégica en la línea de suministro, lo suficiente como para levantar cejas, no alarmas. Abrí mi panel de control. 3 pedidos marcados, 2 desvíos, 1 cancelado por completo con la vaga excusa de falta de disponibilidad de equipo, lo cual era irónico considerando que yo misma acababa de aprobar las inversiones en equipos de Holloway para el tercer trimestre. No eran obstáculos reales, eran movimientos de ajedrez, pequeñas grietas. No lo suficiente como para romper el sistema, pero sí para aflojar los tornillos de las paredes. Al mediodía había contado 7 problemas similares. A las 14:00 eran 11, cada uno pequeño, cada uno atribuible a un coordinador diferente. Pero el patrón innegable. Alguien intentaba ponerme a prueba. Y no solo alguien de dentro de Whitmore, alguien con acceso. Había previsto una respuesta a una carta de HH, tal vez una consulta educada de legal, pero no esto. Esto era sutil, inteligente, preciso. No parecía cosa de Ellis, parecía de alguien que sabía cómo pensaba yo, cómo trabajaba. A las 15:05 me conecté a la reunión de Zoom cifrada con Sienna Lockwood. Apareció en cámara como un fantasma, en una oficina minimalista, jersey de cuello alto de cachemira gris. Un expreso en la mano, expresión indescifrable. He visto lo que has hecho, dijo sin olas, sin preámbulos. Los has comprado. Asentí. Has esperado. Me he preparado. Sonrió levemente. Nunca te vio venir. Nunca se molestó en mirar. Una pausa. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Te das cuenta de que ahora te has convertido en un riesgo, ¿verdad? Solo si alguien habla. Oh, cariño, dijo en voz baja. Alguien ya lo ha hecho. Hizo clic en algo fuera de la pantalla y un PDF apareció en el chat de Zoom. Lo abrí. Era un memorando. De Ellis, al Consejo de Operaciones Ejecutivas. Asunto manipulación no autorizada de la cadena de suministro por terceros. Alegación de conflicto. Mi nombre no aparecía. Pero el momento, las implicaciones, el lenguaje, todo estaba diseñado para señalarme con un dedo tembloroso y elegante. ¿Por qué no se ha hecho público todavía?, pregunté. Porque está ganando tiempo, dijo Sienna.
intentando poner a la junta de su lado antes de que esto explote. Pero se está moviendo rápido. Más rápido de lo que esperaba. ¿Quién le está pasando información? Mi suposición, Harrison Cho, vicepresidente de cumplimiento corporativo. Es alérgico a la confrontación, pero no puede resistirse a una filtración que le haga parecer que está protegiendo a la empresa. Apreté la mandíbula. Harrison siempre me había tratado con esta reverencia de postureo como si yo fuera el último buen soldado en una guerra que él no era lo suficientemente valiente para luchar. Resulta que simplemente no quería mancharse los zapatos de sangre. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Nada, dijo. Solo quería que supieras que la tormenta llega antes de tiempo. Y cuando llegue necesitarás cobertura. No necesito cobertura. No dijo en voz baja, pero sí necesitas un público. La llamada terminó, y supe a qué se refería. Esto ya no era solo una jugada logística, era una guerra narrativa. Si Ellis lo enmarcaba como sabotaje, quedaría reducida a una ex empleada enfadada con rencor y una tarjeta de visita. No importaría lo que dijeran los contratos o lo limpias que fueran las adquisiciones. Lo que importaría es lo que calara. La percepción se convertiría en moneda. Y en este momento, Ellis tenía ventaja. Así que hice lo que él nunca esperaría. Me quedé en silencio, sin escaladas, sin fuego y fuego legal, solo silencio. Luego llamé a Devin Ortiz, un antiguo pupilo de operaciones que recientemente se había trasladado a un puesto de gestor de cuentas en Holloway. Devin tenía una memoria como un libro de contabilidad y el complejo de culpa de un sacerdote confesor. Estoy oyendo cosas, dijo apenas susurrando. No por canales oficiales, hilos de Slack, chats paralelos. Como que Holloway está recibiendo avisos de auditoría. Internos. Gente preguntando por anomalías en las facturas integridad de la facturación de terceros, favoritismo de transportistas. Específico de nuestra cuenta, específico de ti. Ahí estaba. Ellis intentaba pintar retroactivamente la adquisición como poco ética, lo cual era irónico considerando que una vez aprobó un proveedor de una empresa fantasma con una falta de ortografía en el nombre solo porque tenía una tarifa más baja. No quería ganar. Quería desacreditar. Hacer que mi ascenso pareciera una caída disfrazada. Esa noche me senté en mi apartamento con todas las ventanas abiertas, dejando que el ruido de la ciudad me envolviera como estática. Un vaso de agua permanecía intacto sobre la mesa. Mi teléfono vibró 2 veces. Lo ignoré. No era la exposición lo que temía. Era el encuadre. Porque en el tribunal de la opinión corporativa, los hechos son irrelevantes. Lo que importa es la historia. ¿Quién la cuenta? ¿Cuántas personas la creen antes de que puedas decir una palabra? Ellis tenía el micrófono. Yo necesitaba el amplificador. Así que hice uno. A las 21:03 h me conecté a LinkedIn y publiqué un post. 12 años, 9 reorganizaciones, 4 transiciones de alto nivel y una salida inolvidable. No dejé mi empresa porque me superaran. La dejé porque superé lo que se había convertido. Hoy me enorgullece anunciar un nuevo capítulo con Holloway Logistics, no como consultora, sino como socia. Juntos estamos construyendo sistemas de suministro que recompensan la integridad del rendimiento y dejan la política en la puerta. No se necesita un trono, solo resultados. Se hizo viral en 12 horas. Antiguos empleados simpatizantes, silenciosos, e incluso 2 jefes de equipo actuales lo compartieron con emojis y frases vagas como «no podría estar más de acuerdo» y «ya era hora». Pero los verdaderos fuegos artificiales llegaron a mi bandeja de entrada. 5 nuevas consultas de asociación, 2 ofertas de clientes para renegociar y un mensaje breve y tajante. Te crees muy lista. Veremos qué tan lista eres cuando llegue la auditoría. A.G. Ellis estaba alterado. Bien, porque las grietas no solo se propagan por la fuerza, se propagan por la presión aplicada lentamente, deliberadamente y desde ángulos que la estructura no fuese diseñada para soportar. La auditoría se acercaba. De eso no tenía ninguna duda. Pero también algo más, algo que no había previsto. A las 6:52 h de la mañana siguiente,
recibí un sobrecertificado, sin remitente. Dentro, una única fotografía, Ellis de pie en una sala de conferencias que reconocí de mi antigua oficina, solo que ahora las sillas estaban reorganizadas. Las pantallas de la pared habían sido cambiadas. Y a su lado, sonriendo como un gato en un reino bien alimentado, estaba Nora Finch, mi antigua subalterna, la que había formado, la que había recomendado para un ascenso 6 veces distintas. Se había pasado al otro bando. Le di la vuelta pues a la foto. En una caligrafía negra y limpia, la redundancia después de todo es solo potencial en las manos equivocadas. Ellis no solo se había movido contra mí, estaba construyendo su propia contrarred, ofreciendo títulos, influencia, quizá incluso participación. No estaba haciendo limpieza, estaba tendiendo trampas. Y Nora había mordido el anzuelo. Me senté con el papel temblando ligeramente en mis dedos, no de miedo, sino de un profundo y calcificado sentimiento de traición. Nora lo había sabido. Me había visto construir cada proceso, cada contingencia, cada maldita salvaguarda. Y ahora le estaba dando el mapa. Respiré. Conté la exhalación. Dejé que el dolor hiciera lo que siempre hace hundirse, asentarse, endurecerse en resolución. Luego me levanté, abrí mi portátil y redacté 3 correos electrónicos. Uno a Olivia Tan en Holloway, uno a nuestra agencia de relaciones públicas y uno a una periodista a la que solía informar extraoficialmente durante la temporada de informes sobre la cadena de suministro, una mujer que me debía 3 favores y le gustaban las historias que involucraban. Resiliencia femenina en entornos de negocios de alto riesgo. Se acabaron los guantes. Ellis lo había hecho personal, y yo estaba a punto de hacerlo público. El artículo se publicó a las 7:43 AH en punto. El titular era lo suficientemente provocador como para atraer clics sin activar las alarmas legales. Cuando la lealtad es un lastre. Cómo las empresas están perdiendo a sus mejores operadores por su propia ceguera. No nombraba a Ellis. No mencionaba a Whitmore Industries. Pero sí citaba a una ex ejecutiva de alto nivel de la cadena de suministro que describía haber sido despedida estratégicamente mientras cargaba con la columna vertebral operativa a sus espaldas. Esa ejecutiva, por supuesto, era yo. Fue cuidadoso, quirúrgico. Solo los detalles suficientes para que las conexiones fueran claras para quienes necesitaban verlas. Solo la ambigüedad suficiente para protegernos de las represalias a menos que alguien reaccionara de forma exagerada. Ellis lo hizo. A las 9:12 h tenía 4 llamadas perdidas de un número desconocido, todas seguidas. A las 9:15 h envió un mensaje de texto. ¿Quieres una guerra? La tienes. Casi me río. Él pensaba que esto era una guerra. Lo que no entendía, lo que nunca entendió, es que yo ya me había llevado la capital. Él apenas se estaba dando cuenta de que las puertas habían desaparecido. Aún así, no respondí. Que se agitara. Tenía otros asuntos que atender. A las 11:06 h me reuní con Olivia en la suite de estrategia privada de Holloway, una sala de conferencias silenciosa y de techos altos protegida de toda conexión Wi-Fi y de telefonía móvil. Era el tipo de sala construida para adquisiciones, despidos y secretos demasiado frágiles para sobrevivir a un correo de responder a todos. Me entregó un paquete impreso. Lee esto despacio, dijo sirviendo café sin mirarme. Las primeras páginas eran notas internas. Estándar. Luego facturas, luego 2 correos electrónicos. Uno era de Nora Finch, con fecha de hacía 2 semanas, enviado a Harrison Cho y con copia a Ellis directamente. Asunto: posicionamiento de meme, riesgo de responsabilidad. El cuerpo era breve. Ha estado activa. Adquirió Holloway a través de una estructura instrumental. Se remonta a una sociedad fantasma en Singapur, lo suficientemente discreto como para pasar, pero con los cambios recientes y la presión sobre las tarifas sugeriría una mitigación preventiva. Puedo proporcionar documentación. Debajo 3 archivos adjuntos, mi transferencia de propiedad, ajustes de envío y, lo más condenatorio, una exportación de calendario que mostraba mi presencia en la sede de Holloway. El otro correo era de Harrison a Legal.
Recomiendo la clasificación como relación con proveedor basada en conflicto. Posibles motivos para una medida cautelar preliminar a la espera de los resultados de la auditoría. Ver si podemos dirigir los mensajes a través de comunicaciones corporativas. Lente estratégica narrativa de represalia. Represalia. Iban a decir que era inestable. Vengativa. Una mujer que no podía soportar ser despedida, así que compró una empresa e intentó incendiar a su antiguo empleador en el camino. Me recosté en la silla con la garganta apretada y el café intacto. ¿Quién filtró esto?, pregunté. Rastreamos la exportación del calendario, dijo Olivia. Alguien accedió a través de una cuenta secundaria. Pertenecía a Devon Ortiz. Parpadeé. Devin dice que sus credenciales se usaron sin su conocimiento. Quizá. O quizá ha estado observando las mareas y ha decidido cambiar de barco. No hablé. No podía. La traición fue clínica, medida, como un bisturí en la oscuridad, y de alguna manera Nora era quien sostenía el mango. 12 años y el único cuchillo que realmente me atravesó vino de alguien a quien solía mentorizar durante el almuerzo. Miré a Olivia. Esto es peor de lo que pensaba. Esbozó una pequeña y amarga sonrisa. Suele serlo. Esa noche no dormí. De nuevo. En su lugar me senté en la mesa de mi comedor rodeada de documentos, contratos, hilos de mensajes, cronologías. Y algo encajó, no en el papeleo, en la ausencia de él. Había menciones varias ahora que las reexaminaba de optimización de tarifas en los clústeres de fletes regionales. Un proyecto que Ellis había impulsado semanas antes de que me despidieran. En la superficie parecía una consolidación estándar. Pero a medida que mapeaba los códigos de los transportistas surgía un patrón. Cada socio sugerido, afiliado a una firma llamada Bellflower Holdings. Investigué más a fondo. Constituida en Nevada, sin sitio web, sin liderazgo público, pero enterrado en los documentos de fundación un nombre. Margaret L. Finch, la madre de Nora. Todo encajó. Esto no era sobre represalias. Era sobre adquisición, control. Ellis no solo intentaba castigarme, intentaba adueñarse de lo que yo solía gestionar a través de proveedores proxy, acuerdos secretos y propiedades fantasmas. Nora le había entregado las llaves, pero yo ya había cambiado las cerraduras. A las 2:11 de la madrugada empecé a escribir. No una nota de prensa, no un memorando, una carta, directa, personal. A la junta directiva de Whitmore Industries, exponía cada movimiento que Ellis había hecho codificado en lenguaje de operaciones y de proveedores tan preciso que no podían ignorarlo. No acusaba, presentaba. Cada afirmación acompañada de documentación sólida, cada hilo rastreado hasta Bellflower Holdings. Luego puse en copia a mi abogado, y en copia oculta a un hombre muy importante, Sienna Lockwood. Porque si iba a lanzar una bomba, quería que las personas adecuadas la oyeran caer. Le di a enviar a las 6:03 de la mañana, sin asunto, solo el tipo de detonación silenciosa que resuena en las salas de juntas durante meses. A las 7:48 WH, Olivia envió un mensaje de texto. La junta ha convocado una sesión de emergencia. Querrás ver esto. Llegué a la sede de Holloway a las 8:15 H. Para entonces mi carta ya había sido reenviada 6 veces internamente en Whitmore. A las 9 Ellis se había desconectado sin respuestas de correo, sin actividad en Slack, sin el registro matutino. Y entonces, a las 9:17 H, llegó otro mensaje, pero no de él, de Nora. Tenemos que hablar. Lo miré fijamente, sin puntuación, solo una frase contundente pretendiendo ser paz. No respondí. En su lugar llamé a Olivia. Quiero acceso al libro de contabilidad de Bellflower. Ya lo tienes, dijo. Y me envió la última pieza del rompecabezas. Bellflower había firmado una cláusula de intención de fusión con Whitmore hacía 6 semanas. La tinta no estaba seca, pero estaba cerca. El plan de Ellis era claro: despedirme, crear una narrativa, reemplazar mi red con la suya y luego comprársela a sí mismo. Era elegante, codicioso, estúpido. Y ahora muerto, porque en mis manos no solo tenía la evidencia,
Tenía el momento oportuno. La junta estaba acorralada. El mercado observaba. Los clientes estaban inquietos. Todo lo que se necesitaba ahora era una cerilla más. Programé la llamada final para el mediodía. Asistentes, Olivia Leonard Suss y un hombre llamado George Wexley, el mayor cliente privado de Whitmore. Se había puesto en contacto personalmente después de ver el artículo. No me meto en política, había dicho, pero sí en la lealtad. Y si Ellis Granger está detrás de este lío, me llevo mi carga. Hablamos durante 32 minutos. No hice una propuesta. Presenté. Al final dijo 6 palabras. Envía el nuevo contrato. Estoy dentro. A las 13:00 estaba hecho. No la guerra, sino el giro. El cambio de la reacción al dominio. Ellis podría seguir teniendo su título. Pero yo tenía su libro de jugadas. Y ahora estaba editando el último capítulo. La notificación de suspensión llegó a mi bandeja de entrada a las 6:58 en punto. Asunto urgente. Activación de la revisión de rendimiento del proveedor. El remitente Harrison Cho. El cuerpo era breve. Desinfectado. Debido a los hallazgos pendientes de la auditoría interna y las preocupaciones asociadas con respecto al conflicto de intereses Holloway Logistics, ha sido puesta bajo suspensión temporal de proveedor con efecto inmediato. Todos los pagos han sido pausados. El enrutamiento ha sido reasignado. La comunicación ha sido redirigida a través del departamento legal. Sin firma, sin carita sonriente. Solo un puño de hierro en ropa de oficina. Miré la pantalla con el corazón quieto, el cerebro ya en movimiento. Esta era la jugada, la que Ellis se había estado guardando, la táctica de asedio. No un giro de relaciones públicas, no una campaña de susurros, un congelamiento total de los sistemas. Estaba tratando de asfixiar a Holloway a través de un estrangulamiento procedimental, pintarlo como imprudente, inestable, comprometido, congelar los engranajes que acababa de engrasar. Y si lo permitía, los clientes huirían, los contratos se deshilacharían, y mi base cuidadosamente reconstruida se desmoronaría bajo mis pies. Tomé aire. 1, 2. Luego cogí el teléfono y llamé a tía Olivia. Se han movido, dije. Lo sé, respondió. Ya hemos perdido 2 ventanas de programación esta mañana. Los conductores están parados. Finanzas está en pánico. ¿Qué tan rápido podemos redirigir? Hizo una pausa. Depende. Si usamos tus proveedores fantasma. No interrumpí. Todavía no. Si los usamos ahora, Ellis los vinculará conmigo en 2 días y alegará fraude de proveedor. Necesitamos algo más limpio. Hubo silencio. Luego, con cuidado. Hay otra manera. Esperé. Olivia exhaló. Un borrador de adquisición. Del último trimestre. Para Larkspur Freight. No lo activamos, demasiada volatilidad, pero la infraestructura está ahí. Fusión silenciosa. Redirección operativa completa bajo un nombre diferente. Desviamos el 70% de la carga de Holloway a través de ellos. Lo consideré. Arriesgado. Caro. Rápido. Hazlo, dije. Silenciosamente. Un solo incumplimiento de cláusula y vendrá a por nuestras licencias. Entendido. Colgamos. Y luego hice lo que Ellis nunca esperaría. Escribí una carta. Abierta. Pulcra. Estratégica. En Holloway Logistics, la integridad no es un eslogan, es un sistema, aunque respetamos el derecho de nuestros clientes a reevaluar las asociaciones. Los datos permanecen 98,3% de entregas a tiempo, la tasa de daños más baja de la región, y 0 violaciones de auditoría interna hasta la fecha. Esperamos reanudar el servicio completo cuando prevalezca el debido proceso. Lo publiqué a las 10 donde era ya son hecha. El mensaje no era para Ellis. Era para los clientes que observaban. Para los inversores que se preguntaban. Para los analistas que garabateaban teorías en las secciones de comentarios de LinkedIn. En 2 horas la publicación tenía más de 30,000 vistas. A las 12:47 h recibí un correo inesperado. De Nora Finch. Asunto. No eres la única que sangra, dudé antes de abrirlo. Luego hice clic.
Dentro había una copia de un contrato, confidencial, entre Whitmore y una consultora llamada Praxis Strategic Integration. El contratista listado Bellflower Holdings. Los términos eran brutales. Cláusulas de bloqueo de proveedores. Cláusulas de reestructuración. Objetivos de rendimiento de contingencia que garantizaban el pago de bonificaciones, independientemente del fracaso por parte del cliente. Seguí leyendo. Cláusula 9.3. Praxis no será responsable de la interrupción del servicio en caso de inestabilidad originada por el proveedor, causada por conflictos de adquisición, sabotaje o reajuste de precios competitivo. Sabotaje. La palabra ardía. Ellis no solo había planeado una estrategia de contraproveedor, se había asegurado contra mi represalia, incrustando la narrativa en la letra pequeña del contrato antes de que yo adquiriera Holloway. No estaba reaccionando, estaba ejecutando. Miré el correo, con el pecho oprimido. Luego me desplacé hacia abajo. Había un mensaje de Nora. Me prometió participación. Dijo que sería vicepresidenta antes de la próxima llamada de resultados. Pero nunca me habló de Praxis. Nunca me dijo que planeaba vaciar toda la logística y subcontratar los contratos. No está construyendo algo, está cobrando. Otra línea debajo. No quiero ser el próximo cadáver en su foso. Llámame. No lo hice. Todavía no. En su lugar, reenvié el contrato a Siena. Respondió en 7 minutos. Esa cláusula es veneno, pero si podemos probar que la tergiversó ante la Junta o la ocultó, hay poder de negociación. Empezaré a investigar. Ellis no solo intentaba ganar la batalla, estaba quemando el pueblo a sus espaldas. Yo jugaba por la estabilidad. Él jugaba por la velocidad de salida. Y en ese momento algo cambió. No solo en la estrategia. En mí. Esto ya no era sobre justicia. Era sobre preservación. Si Ellis triunfaba, el sistema lo recompensaría. Se iría con un pago, una nota de prensa y un puesto de ponente en algún panel de logística tecnológica el próximo trimestre. Mientras tanto, yo me quedaría recogiendo cenizas de mis pulmones, tratando de reconstruir una industria que nunca volvería a confiar en mí. Esa tarde llamé a George Wexley. George, dije saltándome las trivialidades. ¿Qué te parecería pasar tu carga del primer trimestre a través de un nombre que no sea Holloway? No dudó. Si los camiones se mueven y las tarifas se mantienen, no me importa lo que diga la factura. Sonreí. Bien. Esa noche, mientras la ciudad hervía fuera de mis ventanas, revisé los documentos de activación de la fusión de Larkspur. Firmados, ejecutados, archivados bajo una sociedad instrumental a 3 pasos de mí, pero con un vínculo directo que Olivia se aseguró de que permaneciera intacto. Control. Ellis quería caos. Iba a obtener calma, y la calma en las manos adecuadas era letal. A las 23:03 h finalmente llamé a Nora. Respondió al primer tono. Llegas tarde, dijo. Tienes suerte de que te haya llamado. Un instante. Luego tengo más. Envíalo. Lo hizo. Registros de llamadas. Invitaciones de calendario. Una transcripción de Slack parcial pero condenatoria. Una cita con fecha de 3 días antes de mi despido. Es un cuello de botella con armadura de antigüedad. Si la quitamos, podemos optimizar los contratos de flete sin interferencias heredadas. Ellis. Frío. Eficiente. Tan desprovisto de ironía que casi me hizo reír. Cuello de botella. Como si la mujer que construyó la infraestructura fuera de alguna manera lo que la ralentizaba. Le di las gracias a Nora. No le prometí perdón. Solo le dije que estaría en contacto. Ella lo entendió. A las 00:41 h envié los documentos a Siena. Con una nota. Yo no soy el cuello de botella, soy el puente, y está a punto de descubrir lo que pasa cuando los quemas. Para el martes por la mañana, el tiempo había cambiado. Era uno de esos días de primavera grises y con aguanieve que te recordaban que el poder no necesitaba sol para crecer. Estaba de pie junto a la ventana de mi apartamento, viendo cómo las nubes se desplomaban sobre el horizonte, con el teléfono pegado a la oreja, mientras la voz de Siena cortaba la estática como una cuerda de piano. Lo encontré, dijo. Cláusula 12.
6 contrato suplementario de la Junta con fecha de hace 8 meses. Ellis lo presentó a través del asesor legal interno en lugar de seguir el sistema formal de notificación a los accionistas. Desvió los términos de consultoría de Praxis a través de una votación de resolución separada. Solo 5 miembros de la Junta lo vieron. Eso es supresión, dije. Es fraude, corrigió. Pero un fraude poético con papeleo y negación plausible. Sabía lo que hacía. ¿Puedes verificar quién lo firmó? Hizo una pausa. Su padre. 2 ejecutivos. Y no digas Harrison Cho. No dijo bajando la voz. Nora Finch. Cerré los ojos. No debería haberme sorprendido. Ya había visto las grietas, correos electrónicos, registros de reuniones, el rastro de papel que intentó limpiar demasiado tarde. Pero oír su nombre en tinta lo selló. No solo me había traicionado, había financiado todo el incendio. El padre de Ellis no lo protegerá de esto, dije. No asintió Sienna, pero intentará controlar la explosión. Así que si queremos que esto arda limpiamente, lo hacemos en un solo lugar a la vez con todos observando. La Junta. La Junta repitió. Colgué. El reloj marcaba las 7:42 AH. A las 10 SOA había presentado una solicitud formal de arbitraje de emergencia ante la Junta de Whitmore Corporation bajo mis derechos como proveedor mayoritario e interesado en la continuidad del negocio. Incluía el contrato completo de Praxis, las comunicaciones de Nora y el rastro de adquisición de Bellflower Holdings. Cada página estaba documentada con fecha y notarizada. No acusé. Probé. A las 11:03 AH recibí la confirmación. Sesión de emergencia concedida. Jueves por la mañana. 9 CCBA en la Torre Whitmore. La sala de juntas. La misma donde Ellis una vez me interrumpió a mitad de una presentación para preguntarme si había intentado ejecutar este modelo a través de un marco más moderno. Ahora tendría que sentarse mientras yo desmantelaba su imperio sin nada más que documentos y compostura. Pero aún quedaba una pieza por jugar, el acto final, el que tenía que venir de mí, no de Olivia, ni de Sienna, ni de las sociedades fantasma, ni de los abogados. Tenía que ser humano, así que a las 17:17 AM envié un mensaje. A Nora Finch, asunto jueves. Cuerpo, vas a estar en esa sala. Deberías saber lo que se avecina. No te protegeré, pero te ofreceré una opción. 24 horas, úsalas bien. No esperaba una respuesta, pero quería que sintiera la cuenta atrás. Esa noche me reuní con Olivia en el último piso de la sede externa de Holloway. Sin ventanas, sin distracciones. Solo papeleo café y una pizarra con demasiadas flechas. Esto ya no es solo sobre Ellis, dijo mientras echaba un chorrito de whisky en su expreso. Nunca lo fue, respondí. Es sobre el tipo de liderazgo que dejamos sobrevivir. Inclinó la cabeza. ¿Qué quieres que hagan? ¿Despedirlo? No dije. Quiero que elijan despedirlo. Oficialmente. Deliberadamente. Con plena conciencia de todo lo que ha hecho. Asintió lentamente. Eso es más frío. Exactamente. A las 23:41 AH mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. De Nora Finch, asunto. Tú ganas. Cuerpo. Diré lo que haya que decir. Solo no me entierres con él. Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego lo borré. No por misericordia, por claridad. Tendría que ganarse su indulto en la sala. Y eso significaba que yo tenía que ser inquebrantable. Jueves, 8:58 AH. La sala de juntas de la Torre Whitmore estaba más fría de lo que recordaba. No la temperatura, la atmósfera. Las paredes estaban revestidas de nogal oscuro. La mesa era lo suficientemente larga como para aterrizar un avión. Los asientos se llenaron lentamente, algunas caras conocidas, otras no. Ellis se sentó en el extremo más alejado, flanqueado por Harrison Cho y un becario con un tic nervioso y demasiadas carpetas. No me miró. Yo no lo miré a él. A las 9:02 AH entró Robert Whitmore, CEO emérito, el hombre que una vez me dijo,
La consistencia es la hermana silenciosa de la competencia. Hoy sus ojos estaban vidriosos, cansados. El tipo de cansancio que solo se tiene cuando tu heredero aparece llevando la corona equivocada. La reunión comenzó. Presentaciones formales, declaraciones de cumplimiento legal. Luego me cedieron la palabra. Me levanté. Sin teatralidad, sin veneno, solo papel. Les expliqué todo. La adquisición de Holloway, los contratos de Praxis, la cláusula oculta enterrada en una resolución secundaria, la estructura fantasma de Bellflower, el sabotaje premeditado, a los proveedores enmascarado como revaluación de proveedores. Y finalmente, el golpe de gracia, la intención de Ellis de consolidar la red logística a través de la integración vertical, inflar la valoración y salir en 18 meses. Cada página tenía fechas, nombres, recibos, ninguna especulación, solo estructura. La sala quedó en silencio. Luego suavemente Xiomara Langley. ¿Está usted alegando mala conducta ejecutiva? Era Robert. Le miré a los ojos. No dije. La estoy confirmando. Un instante. Luego una voz que no esperaba. Nora. Yo firmé la cláusula, dijo. Bajo presión. Bajo promesas. Pero no conocía el alcance completo. No hasta que comenzó la interrupción del transporte. No hasta que los contratos comenzaron a deshacerse. Ellis finalmente se giró hacia ella con la furia creciendo tras sus ojos como una reacción química. Pero era demasiado tarde. La sala había cambiado. El poder no necesita volumen, necesita claridad. Y la claridad ahora llevaba mi nombre en la placa. La presidenta de la Junta habló a continuación. «¿Tomaremos un receso de 10 minutos?» Asentí. Al salir al pasillo, Ellis me siguió. ¿De verdad crees que te van a elegir a ti antes que a mí, Siseo? No, dije con calma. No están eligiendo entre nosotros. Están eligiendo entre la supervivencia y el escándalo. Y tú eres el escándalo. Su mandíbula se tensó. No le quedaba nada. Ningún ángulo, ningún aliado. Solo un nombre que se estaba convirtiendo rápidamente en sinónimo de responsabilidad. 10 minutos después, la Junta se reunió de nuevo. Robert habló primero. Con efecto inmediato, la Junta vota sobre la terminación de Ellis Granger como jefe interino de transformación. La votación fue de 7-1. Solo Harrison votó en contra. Ellis se levantó parpadeando con la cara roja. «Esto es una locura», murmuró. «Yo construí esta estrategia». No interrumpí en voz baja. «Construiste un atajo. Y ahora se ha derrumbado». La seguridad lo encontró en la puerta. Fue silencioso. Sin gritos, sin escenas, solo un final quirúrgico. Y cuando la puerta se cerró tras él, finalmente me permití respirar. No satisfacción. Resolución. Un tipo diferente de poder. El que no se regodea, el que construye. 3 semanas después de la votación me senté sola en la sala de juntas de Holloway, sin periodistas, sin copas tintineando. Solo yo, una tableta llena de paneles de rendimiento y el eco del silencio que siempre sigue a una tormenta. Los números eran buenos, mejores que buenos. Desde la destitución de Ellis y el descongelamiento de los contratos, la retención de clientes se había estabilizado. Las interrupciones de fletes habían caído un 76% y las nuevas consultas se habían cuadruplicado. La absorción de Larkspur fue impecable. El cambio de marca de la empresa fantasma funcionó. Nuestro pulso operativo era más fuerte que nunca. No solo sobrevivimos al asedio, lo metabolizamos. Y sin embargo, no había satisfacción en la victoria, no del tipo que siempre había imaginado. La victoria no siempre llega con trompetas. A veces se sienta frente a ti en forma de una silla vacía. Toqué la pantalla pasando por las evaluaciones de proveedores restantes. Habíamos eliminado las últimas rutas fantasma de Ellis. Bellflower Holdings era ahora un fantasma propio, disuelta, investigada y despojada de cualquier uso legal. La Junta de Whitmore había aceptado el paquete de finiquito que propuse. Silencioso, limpio. El nombre de Ellis no aparecería en los titulares, pero tampoco aparecería en ningún prospecto de salida a bolsa. Se había ido, enterrado bajo el peso del sistema que intentó doblegar.
pero no había salido ilesa. Esa noche, después de la votación, volví a mi apartamento, me quité los tacones y me quedé en la cocina durante 10 minutos sin moverme. No por el shock, por la gravedad. Porque la venganza no borra la historia, reescribe tu papel en ella. Me serví un vaso de agua y brindé al techo. Por la supervivencia, por la estrategia, por el silencio. A la mañana siguiente, encontré un sobre bajo la puerta de mi oficina. Sin nombre, solo el leve olor a colonia y algo metálico. Dentro, una foto impresa, en blanco y negro, granulada. Me mostraba en la ventana de la sala de juntas, el día de la votación, una mano en el cristal, la otra detrás de la espalda mirando al horizonte. En el reverso una sola frase: el poder te sienta bien, llévalo bien. Sin firma, pero conocía la letra. Siena. Había desaparecido desde la votación, sin respuesta a los correos, su LinkedIn eliminado. Nadie en Holloway sabía a dónde había ido. Esa era su manera. Nunca quiso un trono, solo ayudar a elegir quién lo llevaba, y ahora se había ido de nuevo. Coloqué la foto en el fondo del cajón de mi escritorio junto a un bloc de notas con la letra de Ellis todavía garabateada en los márgenes: optimizar o morir. La ironía no se me escapó. Se había optimizado a sí mismo hasta la irrelevancia. Y yo, que una vez fui descartada como un peso muerto, ahora llevaba la empresa sobre mi columna vertebral como una viga de acero. Pero no se sentía como gobernar. Se sentía como administrar. Eso es lo que nadie te dice sobre el poder. Sobre no libera. Ata. Te conviertes en el recipiente que soporta el peso que otros solían dejar caer. El día después de la nota de Siena, recibí una llamada de Robert Whitmore. Su voz era más delgada de lo que recordaba, como si la tormenta hubiera vaciado algo. Quería darte las gracias, dijo. No lo hice por las gracias. Lo sé. Por eso funcionó. Una pausa. Ellis está en Lisboa. Consultoría. Algo sobre fletes digitales en mercados emergentes. Suena. Seguro. Se rió débilmente. No volverá. Espero que no. Pero si lo hace, dijo Robert, no lo defenderé de nuevo. Ahí estaba. El reconocimiento final. Demasiado tarde para importar, pero no demasiado tarde para aterrizar. Después de colgar, actualicé el organigrama de liderazgo de Holloway. 4 nuevas contrataciones. 3 ascensos internos. Una asociación estratégica con una startup que había mentorizado discretamente durante el caos. Y yo aún en la cima. Aún sin llamarme CEO. Porque los títulos no importaban. Los resultados sí. Más tarde esa semana me reuní con Olivia en la misma cafetería donde una vez habíamos planeado una adquisición de transportista de emergencia con nada más que una servilleta y pánico en nuestros ojos. Esta vez estábamos tranquilas, compuestas. ¿Realmente se ha ido?, preguntó Olivia. Siena asentí. Su trabajo ha terminado. Podría haberse quedado. Nunca se queda. Ese es su don. Una pausa. Luego Olivia se inclinó hacia adelante con voz baja. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Miré alrededor de la cafetería, a la luz que se filtraba por las ventanas, a los trabajadores con camisas de botones y un suave agotamiento, a la gente que nunca se daba cuenta de las guerras libradas en las salas de juntas bajo sus pies, hasta que construya algo que nadie más pueda quemar. Olivia levantó su taza. Por los cimientos a prueba de fuego. Choqué la mía contra la suya. Por mejores arquitectos. Esa noche, mientras volvía a la oficina, me crucé con un hombre con un traje color canela y una corbata color pistacho. Por un segundo se me revolvió el estómago. Reflejo. Memoria muscular. Pero no era Ellis. Solo otro ejecutivo ansioso con dientes y demasiadas palabras de moda en su maletín. No me inmuté. Ni siquiera cambiar el popazo, porque ahora sabía lo que realmente era el poder. No dominación, no ruido, resonancia. Es el eco que queda después de que terminan los gritos. La política que se mantiene incluso cuando los nombres cambian. El sistema que no se rompe cuando alguien intenta robarlo. Yo construí eso. Y nadie, ni Ellis, ni Nora, ni el desfile de hombres olvidables con arrogancia a medida, podría quitármelo.
De vuelta en Holloway, me paré una vez más en la ventana de la sala de juntas. Mismo horizonte, diferente peso. Saqué la previsión trimestral, escribí 3 notas y envié un único correo a toda la empresa. No estamos escalando el miedo, estamos escalando la confianza. Si eso os entusiasma, estáis en el lugar correcto. Manos a la obra. 3 minutos después llegó la primera respuesta. De un becario. Gracias, necesitaba oír eso hoy. Fue entonces cuando sonreí. No una sonrisa amplia, no una mueca de suficiencia, solo un tranquilo levantamiento de la verdad. Porque al final la venganza es ruidosa, pero la reconstrucción, ahí es donde reside el verdadero poder. Y no estaba aquí para jugar a ser la reina, estaba aquí para construir el trono mismo, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, cicatriz a cicatriz. Y esta vez nadie lo quemaría, porque yo ya había caminado a través del fuego y había salido con la cerilla en la mano. Al final no se trataba de venganza, no realmente. No se trataba de votaciones en la junta, adquisiciones hostiles o contratos escritos con tinta invisible. Esas eran solo las herramientas. La historia real, la que está debajo de las hojas de cálculo y los juegos de poder, era más simple, más silenciosa y más universal. Se trataba de ser visto. Durante años, Marine lo dio todo a un sistema que la elogiaba en silencio y la descartaba en público. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, mantenía la línea cuando otros flaqueaban. No exigía atención, se ganaba el respeto. Pero la verdad es que en la cultura corporativa, el respeto sin visibilidad suele ser una lenta eliminación. Hasta que alguien como Ellis entra, todo fachada sin cimientos, lo suficientemente ruidoso como para ahogar la experiencia, lo suficientemente seguro como para hablar por encima de la competencia. Y cuando eso sucede, cuando alguien como Marine es etiquetada como redundante por alguien que nunca ha sangrado por el trabajo, no solo duele, rompe algo. Pero aquí es donde reside la lección. Marine no quemó el edificio, se convirtió en la arquitecta de uno mejor. No gritó, no suplicó. No escribió publicaciones furiosas ni libró guerras mezquinas. Se retiró, planeó y se movió. Estratégicamente, deliberadamente. Y al hacerlo nos mostró algo que no vemos con suficiente frecuencia, que se puede ser subestimado y aún así ganar. Que se puede ser despedido sin desaparecer. Que la fuerza silenciosa no es debilidad, es paciencia, esperando su momento. Y cuando llega ese momento, no explota, reestructura. Esta historia no trataba solo de ser más listo que un ejecutivo arrogante. Trataba de reclamar la dignidad, de negarse a dejar que otro escribiera tu final, de conocer tu valor incluso cuando una sala llena de gente lo olvida. Porque no importa cuán alto suba alguien en la escalera del legado, todavía está de pie sobre algo que otro construyó. Alguien como tú. Así que si alguna vez te han ignorado, te han menospreciado o te han pasado por alto para el ascenso para el que entrenaste a otro, esta historia es tuya. Si alguna vez te has volcado en algo solo para ver a alguien con zapatos más ruidosos llevarse el crédito, esta historia es tuya. Y si todavía estás de pie, todavía presentándote, todavía construyendo con una mano, mientras proteges tu paz con la otra, entonces ya sabes la verdad. No necesitas un título para tener impacto. Solo necesitas tu momento y el coraje para tomarlo. Marine tomó el suyo, y al hacerlo no solo recuperó su poder, lo redefinió. Así que si esta historia te ha conmovido, te ha hecho hacer una pausa, te ha hecho pensar o te ha recordado alguien que conoces a alguien silenciosamente brillante, silenciosamente feroz, compártela con ellos. Déjales ver cómo es la estrategia en manos de alguien que no tiene nada que demostrar y todo por construir. Y si quieres más historias como esta, sobre resiliencia, venganza, que no grita, y victorias ganadas con silencio, y mentes agudas, suscríbete al canal. Porque la próxima historia podría ser la tuya.